Reciban todos ustedes un cordial saludo. Les habla la doctora Doris Coromoto Pernia Barragán. Soy docente titular de la Universidad de los Andes. Actualmente trabajo en el Departamento de Ciencias como docente de algunas asignaturas relacionadas con el área de matemática. De igual manera, estoy desempeñando desde el 2014 como la coordinadora de secretaría del núcleo universitario. Bueno, he realizado algunas investigaciones relacionadas también con el área de matemática y por supuesto, pues todas dentro del ámbito de la educación. Siempre contenta, dispuesta para trabajar en este doctorado en humanidades y es muy importante porque es en el ámbito de la educación. Quiero compartir con ustedes en este momento las actividades que he programado para llevar a cabo el desarrollo de estas actividades. Bueno, veo que están conectados varios, Claudia, Yorandí, Yoli, Carola, Catalina. Bueno, todos sean bienvenidos a esta unidad curricular. Les deseo el mayor de los éxitos. Ya a partir de esta noche, mañana, van a visualizar dentro del aula virtual el programa, el plan de actividades que voy a compartir en este momento para llevar a cabo esta unidad curricular. Este es un programa que ustedes van a conseguir allí en el aula virtual. Yo lo he adaptado, por supuesto, pues el programa que brinda el IESIT es un programa un poco más limpio, más un poquito más depurado. Acá pues he tratado de ser un poquito más detallada en este programa. Por supuesto que no lo voy a leer, pero ya ustedes en su tiempo de trabajo autónomo irán a realizar su respectiva lectura, ¿sí? En qué consiste esta unidad curricular, como lo es teorías educativas y modelos, que es donde ustedes van a abrir ese preámbulo, van a conocer lo que es modelo, van a conocer lo que es teoría, van a conocer lo que es paradigma, que es muy importante para este proceso de formación en este doctorado eminentemente importante. Y por supuesto, esta materia o esta unidad curricular les va a servir a ustedes como insumo para ese proceso de investigación, porque todos tienen que hacer una tesis doctoral. Ahora bien, acá usted está especificado en qué consiste esta unidad curricular, cuál es el propósito. Lo voy a pasar un poco rápido porque ustedes lo van a tener en su aula virtual. Por supuesto, el por qué se justifica esta unidad curricular, es decir, cuál es la utilidad, cuáles son los argumentos, el por qué es importante esta unidad curricular y las competencias que se pretenden alcanzar cada uno de ustedes como doctorandos, como futuros doctores en humanidades en el ámbito de la educación, que se pretende en la unidad 1, donde vamos a trabajar con lo que es teoría, modelo y paradigma, que hoy lo vamos a iniciar. La unidad número 2, que vamos a trabajar con las teorías de aprendizaje. Y por supuesto, pues es allí donde ustedes tienen que hacer una actividad, que ya les voy a decir, donde van a establecer cuáles son las diferencias entre las diferentes teorías, así como las semejanzas, ¿sí? Porque hay diferencias, pero también hay similitudes. Y por supuesto, puntualizando algunas características que ustedes quieran comparar con respecto a cada una de esas teorías. En la unidad 3 vamos a desarrollar el tema titulado paradigmas. En este contenido, ustedes van a describir, van a reflexionar un poco sobre cuáles son los paradigmas que hemos venido abordando desde la época de los positivistas, el paradigma ya del pospositivismo, como es el paradigma interpretativo, como es el paradigma sociocrítico, como es el paradigma constructivista y por supuesto pues otra serie de paradigmas. Luego, en la unidad número 5, pues vamos a hacer un poco hincapié con una participación en el foro donde ustedes van a hablar un poco más sobre esta concatenación de teorías, de paradigmas y por supuesto van a centrar un poco más su eje de información sobre la teoría del constructivismo, ¿sí? Porque se trata de que cada uno de ustedes adquieran algunas competencias sobre cómo comprender, cómo interpretar la importancia del constructivismo en la educación actual y ese gran potencial en cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Entonces, bueno, aquí se trata de que vamos a hacer un análisis, vamos a hacer una reflexión, vamos a establecer un cuadro comparativo y vamos a trabajar y vamos a hacer una participación en un foro. Aquí está la metodología de trabajo. Recuerde que son 3 encuentros síncronos. En este momento no tengo las fechas exactas, pero ya ustedes la van a visualizar en el aula virtual. Y aquí están pues cada uno desglosados, los temas que vamos a trabajar en cada uno de los contenidos. Eh, ajá. Y acá ya hice como un diagrama, un cronograma, donde digo que en la unidad, en la semana número 1 vamos a trabajar la unidad 1, en la semana número 2 el tema 2, en la semana 3 el tema 3, en la semana 4 el tema 4 y en la semana 5 el tema 5. Aquí están las fechas de los encuentros síncronos que luego ustedes van a visualizar en su tiempo de trabajo autónomo y de autoaprendizaje. Comenzamos con la clase síncrona en el día de hoy. Y por supuesto, este programa también les dejo las estrategias de evaluación, que son las mismas que voy a compartir ahorita, que van a estar más condensadas en este plan de evaluación. ¿Ok? Entonces aquí, aquí están un poquito más especificadas, pero quería era mostrarles la estructura de este programa. Y como el tiempo síncrono ya ustedes saben que es oro, entonces voy a darle aquí un poquitín rápido porque quiero compartir el plan de actividades. Como les venía diciendo, entonces ustedes van a tener en su aula virtual este plan de actividades, que pues lo tenemos que desarrollar y por supuesto lo tenemos que cumplir. Sí les voy a Son que las 7, son las sean 8. muy, Cuando aquí son las 8. sean muy puntuales cuando estén entregando las actividades, ¿sí? Para que, bueno, los tiempos no empecemos a hacer algunas solicitudes de prórrogas, porque pues eso está ya establecido, está ya normado, y si ustedes ven, pues hice como una separación bastante desde la entrega de la actividad 1 a la entrega de la actividad 2 y a la entrega de la actividad 3. Son meramente 3 actividades. Para trabajar con la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3, la primera actividad, ustedes van a elaborar un diagrama o como ustedes lo quieran llamar, un esquema de llaves, ¿sí? De llaves. Pueden utilizar cualquier modelo, cualquier app, lo que ustedes consideran. Lo importante es que dentro de ese diagrama de llaves, ustedes reflejen, por supuesto, las llaves, porque se está pidiendo es un esquema de llaves, una figura de llaves, una estructura de llaves, y donde ustedes van a explicar allí los conceptos, las características y las diferencias entre lo que es teoría, lo que es modelo y lo que es paradigma. De igual manera, van a especificar o van a detallar cuál es la diferencia y cuáles son las semejanzas de las teorías de aprendizaje y cómo se clasifican los paradigmas. Entonces, ya por eso trabajé con la estructura de llaves porque me parece que es muy pertinente y es muy específico ustedes separar y de acuerdo con el orden jerárquico, pues ustedes van clasificando, van estableciendo la clasificación de los paradigmas, van estableciendo las diferencias de las teorías de aprendizaje, las semejanzas, porque por supuesto, pues hay similitudes y por supuesto los conceptos de lo que es la teoría, lo que es modelo y sobre lo que es paradigma. Esa actividad tiene una ponderación del 30%. ¿Cuándo la van a subir a la herramienta tarea de la actividad número 1? La van a subir el 8 de noviembre. ¿Ok? Esa es la primera actividad. Pasamos para la segunda actividad. Ya hemos trabajado con la unidad 1, con la unidad 2 y con la unidad 3 y vamos a trabajar esta actividad con la unidad número 4. En esta actividad, ustedes van a elaborar una infografía. Por supuesto que en el aula virtual van a conseguir las instrucciones. No se preocupen porque van a conseguir las instrucciones. En lo que sí les voy a recomendar que una infografía, tan igual como la actividad anterior, cuadro de llaves o el diagrama de llaves, deben citar después de ese diagrama las referencias. Además,
nosotros como investigadores, ustedes ya desde que comienzan a hacer el doctorado se convierten en investigadores, es importante las citas. Es importante respetar el derecho de autor, porque se sobreentiende que cuando vamos a hacer una actividad, pues tenemos que sustentarnos teóricamente, tenemos que revisar autores, tenemos que revisar algunas referencias, bien sea hemerográficas, webgráficas, lo que realmente nos nutre y para poder realizar esta actividad. Igualmente en el aula ustedes van a conseguir algunos libros que voy a subir que les va a servir a ustedes como material sugerido. Eso no significa que es una camisa de fuerza. Ustedes son libres de hacer una búsqueda minuciosa por la web, buscar otra información, que ustedes se sientan a gusto y que realmente les sustente, les fundamente cada una de estas actividades. Ahora bien, entonces la segunda actividad consiste en elaborar una infografía. Esa infografía, ustedes van a abordar allí cuáles son los aspectos teóricos más esenciales que caracterizan los diferentes modelos pedagógicos. Vamos a trabajar con un modelo tradicional, vamos a trabajar con un modelo activista, vamos a trabajar con un modelo conceptual y por supuesto vamos a trabajar con un modelo marxista. Por supuesto, yo voy a dar esta clase con las clases asíncronas, pues voy a dejar el video. En las clases síncronas, pues nos vamos a comunicar. ¿Ok? Esta actividad que consiste en la elaboración de una infografía, la van a publicar en la herramienta tarea en la actividad número 2. Va a tener una ponderación del 30%. ¿Cuándo la van a subir? La van a subir el 22 de noviembre. Luego pasamos a la tercera actividad, que es una actividad un poco más de socializar, es, tiene algún grado más de dificultad porque van a tener que hacer otras cosas más, otros aspectos más, como lo es, van a participar en el foro de la unidad número 4 en el debate donde diga teoría del aprendizaje cuadro comparativo. ¿Qué van a hacer allí? Van a publicar un cuadro comparativo en donde se evidencien las diferencias, las semejanzas más resaltantes que ustedes consideren entre las teorías de aprendizaje y los paradigmas. Y adicionalmente, pues ustedes, de acuerdo con la opinión de algunos de sus compañeros, ustedes van a hacer aportes, van a participar, van a dar un feedback, van a hacer una retroalimentación, por lo menos a los compañeros. Me explico. Cuando esos compañeros participen en el foro, suban el cuadro sinóptico, ustedes van a opinar, pero van a opinar dos veces. Van a opinar para un compañero y van a opinar para el otro compañero. Entonces, son dos participaciones de cada uno de ustedes en el foro. Aparte de eso, tienen que subir el cuadro sinóptico y, por supuesto, pues hacer su introducción en qué consiste ese cuadro sinóptico. Una breve participación. Esa actividad, que es la actividad número 3, tiene una ponderación del 40%. ¿Cuándo la van a consignar? Bueno, cuando llegó Navidad, el 6 de diciembre, la van a subir. Y por supuesto, pues aquí les dejo las semanas donde vamos a tener las clases síncronas. En esta fecha sí las voy a confirmar, ¿ok? Porque pues a veces hay cambios y realmente tengo que preguntarle al instituto de los encuentros síncronos, pero no se preocupen, que yo me encargo de verificar los encuentros síncronos para que ustedes tengan bien puntuales y por supuesto se planifiquen para ese día de los encuentros. ¿Alguna duda con respecto a este plan de evaluación? No, señora, para mí está muy claro. Ok, bueno. Y bueno, van Profe, a una tener preguntita. Ajá, dígame. Profe, ¿cuándo podríamos nosotros encontrar la grabación de la clase ya en el aula? Ellos suben los videos a partir del lunes. Bueno, listo. Esta clase queda grabada. De igual manera, las clases asíncronas, es decir, las próximas semanas que no vamos a tener encuentros síncronos, pues yo también hago un video, subo el material, en este caso, como lo van a ver en este momento, de esa manera, yo lo voy a presentar para que ustedes en su tiempo de trabajo autónomo, de autoaprendizaje, ustedes ingresen al aula y vean puedan visualizar el video y por supuesto pues puedan tener un poco más de, de especificación, de detalles con respecto a ese contenido. Claro, Muchas gracias, profe.
Siempre a la orden. Ok. Entonces, bueno, en el día de hoy vamos a compartir ya la unidad número 1. Me dicen si están abriendo, si están visualizando las láminas. Sí, señora. Ok. Entonces vamos a dar inicio a la unidad número 1. ¿Recuerdan? Con la que vamos trata este, esta unidad curricular de 5 unidades. Entonces vamos a iniciar hoy con la unidad número 1. Voy a ser muy específica con respecto a lo que es la teoría, qué es modelo y qué es paradigma. ¿Ok? Para tener un poco claro, bueno, yo siempre llamo el ABC, que pues como todos, a veces nos nutre mucho saber qué es una palabra teoría, cómo lo menciona la Real Academia, cómo lo mencionan los autores, ahora sí, cómo yo construyo mi concepto, construyo mi argumentos con respecto a lo que es teoría, con respecto a lo que es modelo y con respecto a lo que es paradigma. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes después de esta clase pues tengan claro algo, ¿sí? Algo que les deje esta interacción para que cuando empiecen a desarrollar las actividades pues ya tengan algo adelantado con respecto a esta construcción. Ahora bien, quiero iniciar con el concepto de teoría, por supuesto, con el concepto de modelo, de paradigma y las características y las diferencias de cada uno de ellos. Y al final, pues, hago unas diferencias muy sinópticas, ¿sí? Realmente, pues, uno quisiera extenderse, pero ya ustedes saben que el tiempo es minucioso. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del término, ojo, hablamos del término, pues, ¿qué hacemos? Nos referimos a la conceptualización, hacemos una revisión, hacemos un arqueo de esa terminología y yo siempre me voy un poco hacia el diccionario. Y el diccionario de la Real Academia define que la teoría es un conjunto de principios, de conceptos, de generalizaciones que nos va a permitir a nosotros organizar y, por supuesto, explicar algún aspecto de una manera que es compleja. También esta definición o este término lo definen como la teoría, como un resultado de una hipótesis cuyas consecuencias pueden ser aplicadas a un todo o parte importante de ello. Y por supuesto hay otra tercera definición que refiere que es la teoría, es un conocimiento, pero un conocimiento minucioso, ¿sí? Más especulativo, que se considera un poco más independiente a todas esas aplicaciones y que está regido por leyes y que nos sirve ¿para qué? Para determinar un cierto orden, una cierta sistematización en cada uno de los fenómenos de estudio. En el caso de nosotros sería en un fenómeno educativo. Etimológicamente, ¿de dónde proviene el término teoría? Etimológicamente, el término teoría proviene del griego, ¿sí? Teoría que significa especulación, que significa eh, especulación y contemplación. Ahora bien, también quiero mencionarles y mostrarles que hay definiciones de teorías sustentadas en autores como Thomas Kuhn, como Arias y otros autores, pero yo consideré que estos son muy importantes y bueno, ya ustedes revisarán y también ustedes considerarán cuáles son importantes. Realmente uno trabaja con las definiciones que mejor se sienta, que vea que son como más pertinentes con lo que uno maneja. De acuerdo con Thomas Kuhn, pues una teoría que es una teoría para este autor, para este investigador, para este filósofo, es un marco conceptual que se utiliza para interpretar un conjunto de fenómenos en los diferentes ámbitos, social, económico, político, práctico. Por otra parte, para Popper, pues ya Popper es un filósofo más positivista, donde consiste, para él la teoría es aquella que puede ser falseada o que puede ser verificada
pero mediante la observación. Recuerden que es positivista y que tiene que basarse en hechos totalmente empíricos. Entonces, para este filósofo positivista, la ciencia es un proceso más de eliminación de teorías falsas, porque recuerden que los positivistas se basan más como técnica en la observación, en la generalización y en lo objetivo, en lo que se percibe y lo que se trata de verificar, lo que es verdadero y lo que es falso. Por otra parte, este investigador, que es mucho más reciente, que es del 2018, Arias, es citado por Kerley Litt, él plantea que una teoría, que es para este autor un conjunto de constructos. Oigan bien, es un conjunto de constructos. ¿Qué significan constructos? Conceptos, ¿sí? Que se pueden interrelacionar, que se pueden definir, que se pueden proponer y por supuesto que nos genera a nosotros una visión estructurada, sistemática de los fenómenos que estamos trabajando, que podemos establecer relaciones y que por supuesto podemos explicar y hasta podemos predecir. A mí me encanta esta definición porque es la que nosotros manejamos, que es una teoría, un conjunto de constructos, un conjunto de conceptos que nos permite a nosotros relacionarlos, que nos permite a nosotros definir y que nos permite a nosotros hacer algunas propuestas de acuerdo con la visión, pero de manera sistemática, de manera organizada, de los fenómenos que se están especificando para establecer esas relaciones. Entonces, eso es la definición de acuerdo con este autor. Eso es teoría. Por supuesto que acá necesito otros autores, como está Esquimelino, donde ellos dicen que ya una teoría científica es una estructura más lógica, más lingüística, expone razones de un determinado objeto y que por supuesto se sujeta en algunos criterios. Hay otro autor que nos señala que esta teoría puede transformarse cuando empezamos a describirla, cuando empezamos a detallarla, cuando empezamos a sistematizarla, pues se traduce como en un modelo. Ese modelo ya pues tiene aplicación en las diferentes disciplinas y en los diferentes campos del saber. Es decir, que con una teoría nosotros nos podemos dirigir hacia ese proceso de desarrollo de la investigación durante un tiempo, que con una teoría nosotros podemos explicar, que con una teoría nosotros podemos hacer algunos aportes y podemos sustentar cualquier información a partir de nuevos descubrimientos y eso ustedes lo van a visualizar cuando generen teoría y estén aplicando sus instrumentos para construir el desarrollo de esa investigación doctoral. La teoría, pues, en términos generales, ¿a qué se refiere? Ya concluyendo y, por supuesto, muy puntual desde la definición de la Real Academia, desde la definición de estos autores, que ya, ojo, ya lo digo, ustedes pueden hacer una revisión minuciosa y, por supuesto, pueden considerar otros autores. Entonces, la teoría en términos generales, ¿qué es? Es un conjunto de qué? De conceptos, de principios, de leyes, de afirmaciones, de interrelaciones, que nos permite o que se busca explicar, interpretar todo ese conjunto de fenómenos y de hechos que están siempre relacionados en un área de estudio. Entonces, la teoría no se trata solamente de ir describiendo hechos, sino también de qué, explicarlos y de predecir. Eso es teoría. Ahora bien, pasamos para el otro concepto, que quiero dejarlo hoy claro. Bueno, acá cité cuáles son algunos filósofos, sociólogos, ay, perdón, estudiosos de las teorías, como para que ustedes lo puntualicen y lo tengan allí un poco más claro. Freud nos habla de la teoría psicoanalista, donde él hace una vinculación del juego con los instintos del empoderamiento, del desempeño, pero Freud estudió la teoría psicoanalista. Este autor japonés, Wittgenstein, él habla sobre la teoría general del juego, que bueno, es una teoría que se trabaja las conceptualizaciones, no solo no es la lúdica, sino es realmente la teoría del juego, en qué se basa, los principios, las leyes,
los conceptos. En esto trabajó este autor. Y por supuesto, pues no dejamos de dejar al lado a Vygotsky. Vygotsky también es todavía, aún siendo un filósofo clásico, sigue siendo vigente porque él creó la teoría sociocultural, la teoría del desarrollo próximo, esa teoría de la socialización que también nos ayuda a nosotros a todas esas actividades lúdicas para determinar algunas características que son mediadas por el docente, que son mediadas por cualquier gerente en el ámbito educativo. Y tenemos la teoría psicológica, sí, perdón, psicoevolutiva de Jean Piaget, que también, aún siendo un filósofo griego, sigue clásico, sigue siendo muy vigente, ¿sí? Como es Vygotsky cuando nos habla de esa teoría de las etapas de desarrollo del niño, ¿sí? Como él utiliza estas diferentes etapas por fases, por procesos, y que todavía nosotros, sobre todo en el ámbito educativo, las manejamos. Entonces, bueno, estos son algunos de los autores que quería compartir con respecto a la teoría. Y por supuesto, quería dejarles un poco más, pero ya afincando lo que son las teorías educativas, cuál es el propósito de las teorías educativas. Primero que nada, los propósitos nos van a proporcionar a nosotros como educadores un gran proceso para entender cómo los estudiantes aprenden y cómo los estudiantes pueden diseñar algunas estrategias. ¿Sí? Entonces, esas teorías, sobre todo la de Vygotsky, la de Piaget, nosotros que si trabajamos en los diferentes niveles educativos, llámese educación primaria, llámese educación secundaria, llámese educación universitaria o también otras modalidades del sistema educativo, tanto venezolano, colombiano, ecuatoriano, nos sirve a nosotros para tratar de entender cómo esos estudiantes procesan esa información y cómo pueden apropiarse. Cuando ellos se apropian, ellos comienzan a construir información y, por supuesto, a diseñar algunas estrategias. Estas teorías y modelos también nos proporcionan una base sólida que nos permite a nosotros desarrollar e implementar también estrategias, pero de enseñanza de acá para el estudiante, así como para evaluar cómo ha sido el desempeño de los estudiantes en cualquier actividad. De allí que el objetivo y el gran propósito de estas teorías educativas y por supuesto de los modelos nos ayuda a nosotros a garantizar que los estudiantes estén mejor preparados para el éxito en un mundo laboral y por supuesto que contribuyan a mejorar la calidad de la educación. Esto con respecto a las teorías educativas. Y por supuesto, existen muchísimos autores que son destacados en las teorías socioeducativas. Pues si seguimos revisando, pues yo creo que seguimos avanzando y, y seguimos conociendo los nuevos, los antiguos, los clásicos, los positivistas, los pospositivistas. Tenemos a Paulo Freire, que nos habla de la educación bancaria, tenemos a Vygotsky, tenemos a Jan Latz, tenemos a Barbagor, tenemos a Etienne, tenemos a Abraham Maslow. Entonces, todos estos autores, y por supuesto, ustedes pueden hacer otras revisiones y van a conseguir que todos han hecho aportes importantes en el campo de la educación. Y por supuesto, que la teoría de cada uno de ellos han tenido cierta influencia en nuestra práctica pedagógica a lo largo de todos estos años. Bueno, esto lo hago para que ustedes visualicen que hay bastante teoría acerca de estas definiciones. Ahora bien, quería hablarle un poco sobre esa concatenación de saberes, de lo que es teoría, modelo y paradigma. Cuando nosotros hablamos de modelo, ya dejamos atrás un poco la teoría y vamos avanzando hacia la conceptualización de lo que es un modelo. Cuando nosotros hablamos de modelo, eh, nos viene a la mente un modelo en un certamen de belleza, nos viene a la mente una estructura, ¿sí? Un modelo es una estructura, nos viene a la mente una silueta, ¿sí? Pero X, cada uno de ustedes tiene su propia representación en su cerebro de lo que es un modelo.
Entonces, cuando nosotros hablamos de modelo, pues hace referencia a todo ese prototipo de la realidad que nosotros nos desempeñamos, también a ese arqueotipo o ese punto de referencia que a veces queremos imitarlo o que a veces queremos reproducirlo. Entonces, un modelo se trata de qué? De una representación en pequeño de todas esas cosas que nos van a servir a nosotros de referencia y de ejemplo. Esto en términos coloquiales, en términos más sociales, ¿sí? También nosotros podemos hablar que un modelo solamente es un esquema teórico y, por ejemplo, en el caso de matemática, que tiene alguna forma, que tiene alguna estructura, que es un sistema de referencia, y que lo podemos elaborar para alguna comprensión y para estudiar algún comportamiento. En el caso de nosotros, para aplicar una fórmula, para hacer un despeje, para hacer una demostración. En el caso de cada uno de ustedes, pues ustedes tienen su propio esquema de cómo llevar a cabo la estructura y eso es lo que nosotros llamamos un modelo, un punto de referencia, un prototipo, algo podemos imitarlo o algo que podemos reproducirlo o algo que podemos mejorarlo. Entonces, acá pues le señalaba algunas definiciones muy, aspectos, diría yo, proposiciones algo muy puntuales con respecto al término modelo. Pero también etimológicamente, así como lo dice con teoría, quería manifestarles o quería presentarles que etimológicamente modelo proviene del italiano, modellus, y es del latín también, modulus, modelo, molde, perdón, que significa modelo y que quiere decir cantidad, que sirve para establecer medidas y por supuesto que sirve para establecer comparaciones. Esto desde el punto de vista etimológicamente hablando. También quiero dejar un poco más visual acá que la palabra modelo es una palabra italiana que la utilizaban como para diminutivo, ¿sí? Entonces, el diminutivo, la palabra modelo latina significa manera y significa medida, pero ya desde el ámbito latino. Ahora bien, el término modelo se refiere a qué? Se refiere a esa representación que nosotros utilizamos ¿para qué? Para explicar y para simular o para comparar el comportamiento de un sistema de datos o cualquier fenómeno en particular. ¿Por qué? Porque los modelos pueden ser gráficos, pueden ser matemáticos, pueden ser verbales y se basan en simplificaciones y estructuras, pero de la realidad. Por lo general, los modelos se utilizan ¿para qué? Para tomar decisiones, para la resolución de problemas, para comprender esos sistemas complejos. Eso es un modelo, una representación más simplificada de la realidad que se utiliza ¿para qué? Para explicar y para simular el comportamiento de un fenómeno determinado. Es un modelo. Ahora bien, también por acá quería compartir ya el otro término, que es el término paradigma. Cuando nosotros hablamos de paradigma, inmediatamente también lo podemos asociar con un modelo, ¿sí? Pero el término paradigma, de acuerdo con la revisión de la literatura y la Real Academia, lo definen como una teoría o como un conjunto de teorías. Miren que ya es más amplio, más general, más avanzado, ¿sí? Como un conjunto de teorías donde el núcleo central se acepta sin cuestionar. Significa algo que ya está aprobado por la comunidad científica, algo que ya tiene bases, algo que ya tiene un asidero legal, ¿sí? Y que sirve para seguir avanzando o para la construcción del conocimiento. Entonces, cual bien la Real Academia nos dice que paradigma significa ejemplo o ejemplar. También dice que es una relación de diferentes elementos que comparten un mismo contexto fonológico, morfológico, sintáctico, en función de algunas áreas de la lingüística. Entonces, el paradigma
Es un esquema también, es un esquema, pero un 8:30, estás esquema más a las formal, 9:30. que nos ayuda a nosotros a organizar las palabras Sí, que admiten modificaciones reflexivas o sí, pero a las 10 en derivadas. punto no estemos porque es que esa misa se demora como 2 horas. Ahora bien, el término paradigma, ¿Sí? ¿Parece? etimológicamente, por favor, ¿me pueden silenciar el micrófono? Ajá. El término paradigma, etimológicamente, ¿de dónde proviene? ¿De dónde viene esa terminología? Como lo vino la teoría, como vino la palabra modelo, ¿sí? Ahora, ¿de dónde viene etimológicamente paradigma? Etimológicamente, paradigma se origina de la palabra griega, paradigma, ¿sí? Que en griego antiguo significaba modelo. Por eso viene ese término, paradigma. Significaba modelo o ejemplo. Y por supuesto que este término paradigma se divide en dos vocablos. Mapa, que significa para, junto, que significa ejemplo o patrón. Perdón, deima, que significa ejemplo para, de paradigma, que significa junto. Y deima, o sea, digma, que significa ejemplo o patrón. Entonces, ¿qué es un modelo etimológicamente? Es un patrón. Es un patrón. ¿Qué es un paradigma? Perdón, es un patrón. Eso es un paradigma. Y también lo asocian con la palabra modelo. Ahora bien, ¿cuál fue el creador, que no lo pueden olvidar, del término paradigma? El creador del término paradigma fue Thomas Kuhn. Y Thomas Kuhn, en su libro Las revoluciones científicas, él definió el término paradigma y dijo y escribió que el término paradigma es un conjunto de realizaciones universales que tienen que ser reconocidas, que ya tienen que ser confrontadas, estudiadas, aprobadas durante cierto tiempo. ¿Para qué? Para que puedan proporcionar modelos a los diferentes problemas sociales de una comunidad científica. Entonces, según Thomas Kuhn, perdón, según Thomas Kuhn, un paradigma es, representa una forma de observar, representa una forma de explicar, representa una forma de comprender el mundo, es decir, el qué, el cómo y el para qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Bajo una perspectiva particular de cada uno de nosotros. Pero por supuesto fragmentada. ¿Por qué? Porque eso tiene que estar adaptado a un contexto, llámese social, llámese político, llámese económico, llámese en un ámbito educativo, pero desde las diferentes áreas del conocimiento. Eso es un modelo, una representación, una forma que nos permita a nosotros observar, que nos permita a nosotros explicar y que nos permita a nosotros comprender el qué, el cómo y el para qué. Aprendas estas tres palabras mágicas. El qué, el cómo y el para qué. ¿De qué? De este mundo circundante bajo una perspectiva particular y fragmentada de cada uno de nosotros. Ahora bien, quiero, por supuesto, que citar la definición un poco más avanzada y en el libro original de Thomas Kuhn, cuando él dice que paradigma es un compromiso que está incluido, que no es formulado, que no es difundido, pero que ha sido bastante eh, confrontado por una comunidad de estudiosos y, por supuesto, dentro de ese marco de conceptualización. Entonces, ¿qué es paradigma? Paradigma es un esquema de interpretación básica que nos compromete diferentes supuestos teóricos, métodos, técnicas que pues, nosotros podamos adoptar. Y de allí surge todos estos paradigmas que se han venido estudiando, que se han venido confrontando desde diferentes aristas. De allí surgen que dentro de esos paradigmas están los métodos, que dentro de esos métodos están las teorías, que dentro de esas teorías están los modelos y bueno, seguimos avanzando. Entonces, un paradigma es un determinado marco conceptual desde donde nosotros miramos el mundo. Es la perspectiva de donde nosotros miramos el mundo, desde donde lo comprendemos, desde donde lo interpretamos y desde donde intervenimos en él. Eso es paradigma y yo quise compartir mi criterio con ustedes. Entonces, paradigma es un determinado marco conceptual eh, relacionado
desde donde nosotros miramos el mundo, desde donde nosotros lo comprendemos y desde nosotros intervenimos en él. Entonces, bueno, no quiero que pierdan de vista que el creador de esta terminología de paradigma pues, fue Thomas Kuhn. ¿Quién fue Thomas Kuhn? Fue un gran filósofo, sociólogo, historiador de la ciencia, físico norteamericano, quien en su obra La estructura, como lo mencioné anteriormente, las evoluciones científicas, acuñó y estudió, profundizó, sustentó este término paradigma y que fue aplicado, por supuesto, pues a diferentes conjuntos de creencias, de valores, de principios que comparten una comunidad científica. Por acá quiero, pues, de una manera más eh, estructurada, dejarles que comprende un paradigma para que ustedes pues tengan su visión y fijen en su cerebro que un paradigma es un consenso de todas esas comunidades científicas que han estudiado esos diferentes modelos que sirve como explicación a cosas que fueron estudiadas en el pasado ante todos los problemas que van surgiendo y por supuesto que se les va dando solución desde la visión, desde la perspectiva de cada investigador. Entonces, el paradigma que abarca, el paradigma abarca teorías, el teorismo abarca valores, el paradigma abarca creencias, el paradigma abarca hipótesis, leyes, ¿para qué? Para interpretar y para explicar esas relaciones que se dan en ese mundo circundante. Y también, no solamente para explicar, para comprender, sino para guiar ese accionar y, lo más importante, para tomar decisiones. En función de un paradigma interpretativo, yo sé qué voy a hacer. En función de paradigma constructivista, yo tengo que saber cuáles son los principios de ese paradigma para tomar decisiones. En función de paradigma sociocrítico, yo tengo que conocer para tomar esas decisiones. ¿Ok? Ahora bien, como ya sabemos, paradigma en forma general, entonces ahora vamos a llevarnos ese paradigma aplicado al contexto educativo, porque estamos trabajando en un doctorado en humanidades que tiene que ver muchísimo y está aplicado en el ámbito educativo. Entonces, un paradigma educativo que incluye, un paradigma educativo incluye leyes, incluye teorías, incluye aplicaciones en los diferentes contextos educativos y todo eso abarca pues, un marco de teorías, de referentes, cómo nosotros podemos sincronizar o podemos relacionar la teoría con la práctica para decir que estamos llevando a cabo todo este conglomerado de leyes, de teorías, aplicaciones en los procesos educativos, como son los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y que toda esta conceptualizaciones de leyes, de teorías que abarca todo ese conjunto de teóricos y relacionados con la práctica, que nos orienta a nosotros aquí a fundamentar pedagógicamente cualquier contenido, cualquier gestión educativa para accionar y para nosotros, lo más importante, para investigar los problemas educativos. Eso es un paradigma. Ahora bien, por acá les dejo también, quería compartir las diferencias entre lo que es teoría, la diferencia entre lo que es teoría, modelo y paradigma, pero de una manera así como yo le diría a mis estudiantes de la universidad, el ABC. La teoría que busca explicar los fenómenos en los diferentes ámbitos, sociales, políticos, económicos, educativos. El modelo que busca representar o simular los fenómenos, ¿sí? Representar o simular. Mientras que el paradigma, ¿qué hace? El paradigma abarca tanto la teoría como los modelos y organiza, estructura, sistematiza el conocimiento y la investigación en una disciplina, en cualquier disciplina. Entonces, noten ustedes que los tres conceptos de teoría, de modelo, de paradigma están relacionados. Yo diría que están interrelacionados, ya que un modelo forma parte de una teoría, pero una teoría pues, tiene que estar basada en un paradigma. ¿Ok? Suena como un trabalengua, ¿cierto? Pero hay que tener claro, estos tres conceptos están muy, pero muy relacionados. Lo que es teoría, lo que es modelo, lo que es paradigma. ¿Por qué? Porque el modelo forma parte de una teoría,
pero una teoría tiene que estar basada en un paradigma. Y para que esté basada en un paradigma, pues tiene que haber teoría, tiene que haber modelo para que haya esa concatenación de saberes. Bueno, esta era la clase planificada para el día de hoy y quiero compartir con ustedes este pensamiento de Julian Subirán, que es un colombiano, me encanta cómo escribe. Él dice que la educación tiene que ayudarnos a conocernos y comprendernos a nosotros mismos y a los otros. Y está el de Jacques Derrida, que él dice que lo adapté porque es hoy que comenzamos esta unidad curricular y espero que sea muy, pero muy provechosa para cada uno de ustedes. Y él nos dice que el camino no es un método. Esto debe estar muy claro. El método es una técnica, un procedimiento para obtener el control del camino y lograr que todo sea viable. Bueno, esto era pues algunos pensamientos que los quería compartir con cada uno de ustedes. Gracias, gracias por la participación, gracias por el tiempo. Es muy valioso para mí la asistencia, la participación, la interacción, también es muy importante. Nos conseguimos Dios mediante el próximo encuentro, que ya desde la institución les enviarán el link. Y bueno, siempre a la orden para apoyarlos. Que tengan todos un feliz fin de semana y que estén muy bien.